Vamos a darle un marco teórico a algunas cuestiones que vamos a desarrollar en una entrevista que le hice en la ciudad de Lima, Perú, a dos médicos referentes en dolor musculoesquelético que son médicos especialistas en rehabilitación y que por supuesto tienen una expertise muy importante en lo que tiene que ver con la rehabilitación funcional del sistema osteomio-neuroarticular. A propósito de nuestro módulo 4 relacionado con dolor musculoesquelético y rehabilitación a través de ejercicios, es que le consulté a estos médicos si no querían participar de este curso de Intramed con algún tema y alguna mostración práctica de cómo es el examen físico de alguno de los hallazgos osteomio-neuroarticulares más frecuentes que podemos encontrar en el consultorio, a fin de que a la clase teórica que dimos oportunamente en el módulo 4 ustedes puedan ya tener algunas bases prácticas que les permita detectar algunas patologías de consultorio y empezar a tratarlas y promover el tratamiento integrativo donde los ejercicios puedan ser una piedra angular de este tipo de patología. De esta manera, el doctor Pedro Romero, un referente a nivel de Perú en lo que es patología musculoesquelética, decidió hablarnos del síndrome cruzado superior, un síndrome postural muy prevalente en la población y que por supuesto se asocia a un gran número de patologías, y el doctor Tomás Nakasato, otro referente también del Perú, decidió hablar del síndrome de sensibilización espinal segmentaria. ¿Por qué? Porque es un síndrome que reconocemos muy poco en la práctica, confundimos con radiculopatías y que muchas veces pueden ser la causa de cirugías fallidas, y son ambos síndromes que se benefician enormemente con la utilización de ejercicios terapéuticos. Dado que estos temas, por supuesto, al ser específicos de patología musculoesquelética, no fueron abordados en el módulo de dolor musculoesquelético, es que voy a hacer una breve introducción a ambos temas para que puedan desarrollar luego las bases del examen físico los doctores, ya que se hizo de forma práctica, y ustedes puedan tener los fundamentos para entender también de qué patología estamos hablando. Empezamos entonces con el síndrome cruzado superior, que básicamente fue un síndrome descrito por Vladimir Janda y que se trata de una alteración postural que está descrita en la literatura como responsable de múltiples alteraciones que pueden ir de toda la cintura escapular y también región dorsal y lumbar. Pero lo más relevante son, las consecuencias que tiene sobre la cintura escapular y la región cérvico-cefálica. En este sentido, lo que ocurre en este síndrome es que se encuentra una posición donde los hombros se encuentran hacia adelante, es la postura que todos tomamos cuando estamos enfrente de las computadoras, cuando estamos en posturas relajadas en la silla, que ya hemos descrito como cuestiones relacionadas con el primer punto de abordaje, que es el abordaje de cargas, y dijimos que las cargas estáticas son importantes. Bueno, este síndrome postural produce una sobrecarga sobre varias estructuras, y básicamente, si tuviésemos que ver, tenemos que entender que se trata de un síndrome de compensación postural, ya que la postura, de hombros adelantados, cabeza adelantada y posición sifótica fija la cintura escapular, la región cervical también, y por ende, si tenemos algún grado de disfunción, inestabilidad articular, esta es una postura de compensación, razón por el cual el equipo de formación e investigación en dolor lo denomina patrón global de compensación de core superior. El síndrome tiene como característica músculos que se encuentran acortados, como el trapecio superior, como el angular del omóplato, y los pectorales adelante. Ahí está el primer cruce del síndrome cruzado. ¿Cuáles son los acortados? Arriba en la región posterior y abajo en la región anterior, y se encuentran elongados o inhibidos, romboides, serratos y flexores cervicales. Acá está el cruce de los músculos que se encuentran inhibidos. Esa es la razón por la cual el síndrome se llama síndrome cruzado. Tendríamos debilitados adelante los músculos flexores cervicales con los músculos posteriores de la región cérvico-dorsal acortados, y tendríamos acortados los anteriores, sobre todo pectoral menor, e inhibido atrás los músculos serratos, romboides, etc. ¿Qué consecuencias tiene este síndrome? Principalmente puede afectar al ATM porque altera la postura de la cabeza, y esa posición adelantada hace que se tense la musculatura del cuello, y esa tensión aumenta la tensión de los músculos masticadores, lo cual aumenta la presión intraarticular, o sea que es un síndrome que puede asociarse a trastornos del ATM. También la posición produce una alteración de la postura cervical, que se encuentra en hiperextensión, son las superiores,
y las inferiores se encuentran en flexión, y esa alteración de la posición de la cabeza produce una sobrecarga a nivel articular. También la parte muscular que cambia de posición, como verán lo que ocurre entre músculos cervicales y los escalenos. Los escalenos sepamos que además tienen relación con el plexo, pero que además pueden dar dolor de tipo miofacial, con estos famosos puntos gatillos, y dar cefaleas, ¿sí?, como la que se ve del esternocleidomastoideo, o cérvico-braquialgias, como se ve en el caso de los escalenos. A su vez, la postura de flexión de las vértebras inferiores, que dijimos que están en flexión, en extensión están las superiores, produce un aumento de la presión sobre los discos que podría generar una deshidratación progresiva, con la posibilidad posterior de que se produzcan hernias. Como decíamos, uno de los músculos que se encuentran implicados son los escalenos, que podrían comprimir el plexo, y como el pectoral también se encuentra cortado, podríamos generar compresiones en dos niveles, ¿no? A nivel de los escalenos y a nivel del pectoral, lo cual puede explicar esas parestesias que muchos pacientes sienten en toda la mano y que le dicen que es un síndrome del túnel del carpo, pero que supera el territorio del mediano. Entonces, bueno, pensar que este síndrome también se asocia a compresión del plexo y que pueden dar estas parestesias de toda la mano. También los músculos suboccipitales se afectan en este síndrome, porque decíamos que las vértebras superiores, cervicales superiores, se encuentran en extensión, y eso produce una sobrecarga de la musculatura que puede dar estos típicos cuadros de dolores en la nuca que se irradian hacia la región temporoparietal, que son muy típicos, ¿sí?, y que por supuesto muchas veces son pacientes que consultan por cefaleas tensionales o incluso las confunden con cefaleas migrañosas, y podrían ser directamente relacionadas con este síndrome por activación de estos músculos. El mismo pectoral menor, además de comprimir el plexo, puede producir dolor a nivel del hombro, ¿sí?, y a su vez fija la cintura escapular, impidiendo que la escápula deslice correctamente sobre la parrilla costal, en lo que es el fenómeno de rotación superior que acompaña los movimientos de separación del brazo, y todo esto entorpece y genera alteraciones de la cinemática de la articulación del hombro, que puede predisponer a patología del hombro, incluyendo lesiones del manguito rotador. Como decíamos, el bloqueo de la articulación interescápulo-torácica sobrecarga la articulación y predispone a tendinopatía. También la postura adelantada del hombro produce aumento de la compresión de las articulaciones acromioclavicular, con lo cual puede generar también dolor a nivel de estas articulaciones, el típico dolor que se tocan en la parte superior del hombro y anterior, que es donde se encuentra dicha articulación. Este síndrome, como van a ver en el práctico, se puede corregir básicamente de dos maneras: corregir la posición encefálica adelantada, que es con ejercicios de retropulsión de la cabeza, y la aducción de los omóplatos y la corrección de la cifosis dorsal, como forma de mejorar, digamos, la postura que ocurre a nivel de los hombros y la región dorsal. Si bien obviamente es un síndrome que se puede hablar muchísimo más, básicamente estos son los aspectos más relevantes, y para que entiendan que esta postura, detectarla y corregirla, realmente implica poder mejorar muchísimos lugares donde podrían aparecer patologías, y que desde pacientes que puedan consultar por problemas en la articulación temporomandibular a nivel cervical, que puedan tener parestesias en las manos, que puedan tener cefaleas, como venimos desarrollando rápidamente, todos estos cuadros pueden estar asociados a este síndrome. Por eso es tan interesante lo que les va a mostrar el Dr. Pedro Romero en el práctico. Por su parte, el Dr. Tomás Nakasato va a hablar de la sensibilización espinal segmentaria, lo que me obliga a darle algunas bases de lo que tiene que ver con la sensibilización. Ya habíamos dicho que el fenómeno de sensibilización ocurre en el dolor musculoesquelético y que podría explicar los dolores mecánicos inespecíficos. Lo importante es saber que básicamente es una amplificación de la señal, es decir, sensibilización es igual a amplificación de una señal. ¿Cómo puede ser esa amplificación? En topografía, lo que va a hacer que el paciente perciba cada vez un área dolorosa más amplia. En intensidad, lo que dan los fenómenos de alodinia e hiperalgesia, que ya veníamos conversando en el módulo, que tiene que ver con esta cuestión del dolor con el movimiento habitual, que es un fenómeno de alodinia porque no debería generar dolor. Es decir, que básicamente cuando el sistema nervioso amplifica la señal dolorosa tanto a nivel del área como de la intensidad, estamos ante un fenómeno de sensibilización. La sensibilización es algo que debemos diferenciar del dolor neuropático, porque el dolor neuropático implica una lesión del sistema nervioso y la generación ectópica de potenciales de acción. Cuando nosotros decimos que hay un dolor neuropático, estamos hablando de que el dolor no es nociceptivo. Quiere decir, no nace del receptor. Es por eso que, siendo el receptor la única estructura que
tiene como función generar potenciales de acción, el dolor neuropático se relaciona con la generación ectópica de potenciales de acción y por eso el dolor neuropático se trata con antiepilépticos, porque en algún punto es una descarga ectópica del sistema sensitivo, en este caso de dolor, y por eso percibimos pinchazos, quemazones que no están ocurriendo realmente en los receptores, sino que tiene que ver con una activación anómala de fibras nerviosas o de vías de conducción o de neuronas ya en el sistema nervioso, lo que divide el dolor neuropático central del periférico. Todo dolor crónico tiene fenómenos neuroplásticos, ¿sí? Es decir, de plasticidad sináptica, pero no todos los dolores crónicos tienen dolor neuropático. Esto de que se neuropatiza es un mal concepto. Por eso podríamos aplicar el término nociplástico, que de alguna manera la IAFS acerca como para hablar de dolores que tienen fenómenos de amplificación, pero que no son neuropáticos. En este sentido, sabemos que la sensibilización se puede clasificar en periférica y central. Y vamos a decir algunas cosas de la periférica, principalmente que tiene 3 vías por las cuales se puede sensibilizar un tejido. La tisular, que es la que conocemos más, que tiene que ver con la liberación de prostaglandinas, leucotrienos en la zona de injuria. Injuria no quiere decir que se haya lesionado, puede ser también una agresión mecánica que no llegó a la lesión, pero se sensibiliza el tejido de todas maneras como forma de protección. La del sistema nervioso somático, ahora lo vamos a ver, que se llama inflamación neurógena o sensibilización neurógena, y la del sistema nervioso autónomo, que se llama sensibilización simpática, o también en la literatura lo van a encontrar como dolor simpáticamente sostenido. Acá tenemos un gráfico donde se puede ver cómo se encuentra la vía clásica, ¿sí? Que es esta vía que libera el mismo tejido, pero vemos también cómo el receptor libera sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que activa no solamente el polo vascular, sino también la degranulación de los mastocitos, con lo cual evidentemente esta idea de que el receptor es solamente aferente es errónea. El receptor tiene vías eferentes, como por ejemplo la de la inflamación neurógena, donde libera sustancias activas al tejido que lo sensibiliza. Y quedaría una vía que es la noradrenérgica, por ahí dice NA, que es noradrenalina, que es la vía del dolor simpáticamente mantenido, que no todos los hemos escuchado alguna vez en lo que conocemos como síndrome de dolor regional complejo o la distrofia simpático refleja o exude, que decían es un dolor que está sostenido por el sistema nervioso autónomo. Bueno, el neurotransmisor es la noradrenalina. Entonces, básicamente tenemos que pensar que en la sensibilización periférica se produce la famosa sopa química, ¿sí? Que tiene estas 3 vías, la tisular, la neurógena y la simpática, y que básicamente lo que termina haciendo es disminuir el umbral de despolarización de los receptores. Los puntos clave de la fisiopatología de la sensibilización periférica son que el objetivo es la protección tisular. Esto no deja de ser muy importante. El tejido se sensibiliza como forma de protegerse de la injuria. El mecanismo es producción y acumulación de sustancias que disminuyen el umbral de descarga de la primera neurona. Recuerden que el receptor es la dendrita de la primera neurona, son terminaciones libres de esa neurona, o sea que básicamente la sensibilización periférica afecta a la primera neurona. Las vías, como dijimos, son tisular, neural o simpática, y la clínica es hiperalgesia alodínea a la palpación del área. Por su parte, la sensibilización central implica unos receptores muy particulares, que son los NMDA, lugares donde pueden trabajar algunos fármacos como por ejemplo la metadona, como la ketamina, pero principalmente estamos hablando de un receptor que tiene la capacidad de generar plasticidad sináptica. Por eso es tan importante. Funciona como un receptor voltaje y quimio dependiente, es decir, es un receptor que responde al glutamato, pero también responde a la despolarización de la membrana. La entrada de calcio produce respuestas que se han relacionado con la memoria y con el aprendizaje, y el magnesio lo mantiene parcialmente cerrado, razón por la cual algunos efectos analgésicos del magnesio se han asociado, se los ha vinculado con esta cuestión de que tienen un rol de bloqueo o de taponamiento de los receptores NMDA. En la sensibilización central ocurre un fenómeno muy interesante, que es que el aumento del área de dolor no ocurre como en la periférica por liberación de sustancias a los tejidos, sino por interconexiones entre neuronas de una misma metámera. Para darles un ejemplo muy concreto, imaginemos una primera neurona que tiene un campo receptivo, ¿sí? Esta sería la neurona que se encuentra en el ganglio, este sería el campo receptivo que se encuentra de esta primera neurona, y acá estaría su sinapsis con la segunda neurona que generaría los haces espinotalámicos. Si tenemos dos campos receptivos diferentes de dos neuronas diferentes, solamente la única forma que yo tengo de activar estos campos receptivos es desde la periferia generar una injuria, si estas son neuronas que están relacionadas con la información dolorosa,
fibras C o fibras A delta, debería generar una injuria en el tejido del campo receptivo que le pertenece y sería la única forma en la cual yo podría generar activación nociceptiva de la neurona. Imaginemos que una de las neuronas tiene una área relacionada con el trocánter y otra con la parte lateral de la pierna. Si nosotros generamos una lesión o una sensibilización en el área del trocánter, cuando nosotros generemos una presión a ese nivel, lo que vamos a encontrar es que el paciente al cerebro le llega la información de que le duele el trocánter, ¿sí? Porque es un fenómeno de sensibilización, se puede haber amplificado del área, pero todavía no hay interconexiones de neuronas a nivel de la médula. ¿Pero qué ocurre en la sensibilización central? Justamente esta neurona que estábamos hablando, que tiene campo receptivo en el trocánter, se interconecta, y en esto intervienen los NMDA, en estas interconexiones, con esa otra neurona que tiene como tributaria la zona lateral de la pierna. ¿Y eso qué hace? Que cuando yo comprima el trocánter a la palpación o active los músculos de la pelvis que se insertan en el trocánter, el paciente ya no siente un dolor solamente en el trocánter, sino que siente un dolor en trocánter y en el área lateral de la pierna. Esto es la explicación de por qué empiezan a aparecer dolores que parecen radiculopáticos, pero que en realidad tienen que ver con estas interconexiones que se producen en la sensibilización central, en los dolores que empiezan a volverse crónicos, que están relacionados con la activación de los NMDA y que está relacionado con la plasticidad sináptica. Entonces el paciente siente como un dolor que le corre por el costado de la pierna. Si se palpa el costado de la pierna no lo siente, pero si encontramos el punto de disparo, que es el punto gatillo, siente que le hace correr el dolor a la pierna. Eso ocurre en la sensibilización medular, por eso tiene un recorrido metamérico. Eso ocurre en la sensibilización medular relacionada con la activación MDA y es por supuesto una forma de sensibilización central. Y explicaría cómo, por ejemplo, puntos gatillos relacionados con el glúteo menor pueden dar dolores que simulan radiculopatía L5. Eso es porque el glúteo menor ha sensibilizado en relación a la activación nociceptiva de sus puntos gatillo la médula, y en la médula se han generado interconexiones de neuronas de esa metámera, que al ser el glúteo menor un músculo pituitario L5 tiene obviamente sus receptores de dolor relacionados con neuronas medulares L5 y se interconectan esas neuronas L5 y empiezan a dar una irradiación por suma de campos receptivos hacia la periferia. Puntos claves de la sensibilización central: también tiene un fenómeno de protección tisular, o sea, básicamente intenta proteger al tejido. El mecanismo es disminución del umbral y suma de campos receptivos de neuronas, pero en el sistema nervioso. Recuerden que en la periferia lo que tiene que ver con la amplificación del área es por liberación de sustancias, y el principal receptor es el NMDA. En la clínica tiene hiperalgesia alodinia con palpación negativa del área afectada, pero presencia de puntos gatillos que a la compresión desencadenan dolor irradiado. ¿Por qué explico estas dos cosas? Porque cuando se suman la sensibilización periférica con la sensibilización central, puede dar un síndrome que se escribió en la literatura como síndrome de sensibilización espinal segmentaria. Como verán, hace poco hicimos un artículo de revisión con los doctores Tomás Nakasato y Pedro Romero, en el cual yo participé y acerqué aspectos de la fisiopatología que podrían estar vinculados con este síndrome, además de los fenómenos de amplificación central y periférica, el tema de la cuestión mecánica sobre la columna. Y bueno, se habló de que cuando hay cierto grado de inestabilidad vertebral podría generarse una compresión parcial de la raíz que no llega a generar un dolor neuropático, pero sí una irritación de la raíz, y esa irritación de la raíz podría producir una liberación de sustancias algógenas segmento-metaméricas que inunden todos los tejidos. Esto está demostrado en modelos que, bueno, no tengo tiempo de desarrollar, pero está demostrado que la compresión de un nervio puede generar un fenómeno de sensibilización tisular que está mediado por liberación justamente de factores proalgésicos a los tejidos, y eso generaría entonces un cuadro mixto donde va a haber sensibilización central y periférica, pero toda el área palpatoria duele porque se ha generado una sensibilización periférica segmento metamérica. Además, encontraríamos puntos gatillos y cuestiones relacionadas con la sensibilización central. Les vamos a dejar el artículo porque es la revisión más reciente que hay sobre este tema en la literatura, y ahora sí los invito a que vean la entrevista con esta base conceptual que les va a permitir entender mejor por qué los ejercicios pueden ayudar a un síndrome de sensibilización, dado que la inestabilidad vertebral podría ser el comienzo de todo lo que termina generando un jaque de la raíz y que a su vez se genere la sensibilización de los tejidos, y el síndrome postural del síndrome cruzado superior,
también es un síndrome que, como vimos, se relaciona con muchas patologías y que podría mejorarse con un programa de ejercicios muy sencillo que el doctor Pedro Romero les va a enseñar. Así que, bueno, ahora sí, los dejo en la entrevista que hicimos en Lima con los doctores, en donde hacemos una breve presentación de los temas y de los doctores, y luego hacemos un examen físico de estos dos síndromes. El doctor Pedro Romero va a hacer el examen físico y va a mostrar algunas correcciones que se pueden hacer con ejercicios en el síndrome cruzado superior, y el doctor Tomás Nakasato va a hacer el examen físico del síndrome de sensibilización espinal segmentaria en una paciente real que, si bien era médica y estaba en el curso, tenía el síndrome de sensibilización y que se ofreció a que lo podamos mostrar para que vean el examen físico del caso. En el caso del doctor Tomás Nakasato, como los ejercicios tienen que ver con ejercicios de estabilización lumbopélvica, un tema que hemos tocado y desarrollado en el curso, no va a mostrar el programa de ejercicio, pero sí el examen físico, para que ustedes puedan en el consultorio reconocer estos síndromes tan comunes de la clínica y ya empezar a tratarlos una vez que hayan terminado este curso de Intramed. Bueno, estamos acá en Lima con los doctores Tomás Nakasato y Pedro Romero, que son referentes en el dolor musculoesquelético acá en el país, y estamos dictando un posgrado de dolor. Entonces vamos a aprovechar un poco para desarrollar algunos temas que ya planteamos en los módulos para el curso de ejercicio terapéutico en Intramed, específicamente ya hacia la parte práctica, pero primero quiero presentar a los doctores antes que los vean haciendo el examen físico y dando las disquisiciones diagnósticas y terapéuticas en relación a dos grandes síndromes que vamos a ver, que son el de sensibilización espinal segmentaria y los síndromes cruzados, que son síndromes que van a encontrar en el examen postural de los pacientes de forma muy frecuente y que les va a ser muy útil para poder planificar correctamente los programas posteriores de ejercicios. Bueno, doctor Romero. Claro. Gracias por la invitación. Soy el doctor Pedro Romero de Lima y va a ser un gusto compartir con nuestro amigo Mauro Guzardo. Los síndromes cruzados fueron desarrollados por el doctor Vladimir Janda, un referente checo. La idea es que hay una tendencia de los músculos a acortarse y debilitarse. Y lo que él sostiene es que esos acortamientos y debilidades siguen patrones que se pueden predecir. Entonces es lo importante del asunto, ¿no? Porque ya sabemos qué músculos tienden a acortarse y qué músculos tienden a debilitarse. Por lo tanto, podemos tener un examen secuenciado adecuado. Y una vez que lo detectamos, tendríamos la posibilidad de plantear un programa de ejercicios correctivos. Claro, porque como bien sabes, pues los músculos trabajan en cadenas musculares. Por ejemplo, por decirte, en un músculo que tiende a cortarse con mucha frecuencia es el psoas. Cuando un músculo se acorta, su antagonista tiende a debilitarse. Y en este caso, el antagonista sería el glúteo mayor. Si el glúteo mayor se acorta o se debilita, por lo tanto, los sinérgicos, como los isquiotibiales, tienden a sobrecargarse y a cortarse. Si el psoas se acorta, se le asocia el recto anterior del cuádriceps. La asociación del acortamiento del psoas con acortamiento de los isquiotibiales más debilidad del glúteo va a llevar a una alteración femoropatelar, por ejemplo. Entonces, una condromalacia rótula o un dolor femoropatelar puede estar asociado a una alteración mecánica del recto anterior del cuádriceps dentro de este síndrome. Entonces, como esos síndromes, ya le digo, ¿no? Ya sabemos que el psoas tiende a cortarse y el glúteo a debilitarse. Entonces, podemos hacer un trabajo preventivo para que el paciente, sobre todo el paciente de edad, no llegue a ese problema, ¿no? Y además, si le hacen ejercicios para rodilla, no va a mejorar porque viene de un problema más proximal. Más proximal, claro. Bueno, vamos a ver el examen físico entonces de estos síndromes con el doctor. Y, doctor Tomás, preséntese y cuéntenos un poco sobre la sensibilización espinal segmentaria. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Soy Tomás Nakasato, médico fisiatra, y con mucho interés en el tratamiento del dolor musculoesquelético crónico. Y cuando Mauro nos invitó a participar de este curso de ejercicio terapéutico, estamos encantados, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el ejercicio terapéutico, dentro de todos los esquemas terapéuticos de dolor musculoesquelético crónico, es el que tiene más evidencia, ¿no? Está por encima de los medicamentos, por encima de procedimientos, infiltraciones, bloqueos, etcétera, etcétera.
el ejercicio es el que tiene la mayor evidencia en el alivio del dolor. Y por eso nosotros lo enfatizamos mucho y está infravalorado, ¿no? O está subestimado. A veces por dar recetas o por hacer algún bloqueo facetario, por ejemplo, o inclusive están haciendo bloqueos epidurales que pueden tener cierta efectividad, pero no tanta como es pues una adecuada prescripción de los ejercicios. ¿Y por qué elegís el síndrome de sensibilización espinal segmentaria como uno de los temas más importantes para que lo conozcan los médicos de clínica general? Sí, bueno, desde el punto de vista evolutivo, nuestro cuerpo está diseñado para moverse y ha sido el proceso de inmovilización que hemos estado sometidos en los últimos años, es decir, el sedentarismo, lo que ha provocado un problema postural en los músculos de la columna vertebral, y con el tiempo esto se empieza a degenerar, provocando alteraciones de inestabilidad en los segmentos vertebrales, generalmente en el cuello, en la zona lumbar, que muchos de nosotros vemos cotidianamente y seguramente ustedes también, y que empieza a provocar el pinzamiento de la raíz nerviosa. Empieza a provocar inflamación del perineuro de esta raíz nerviosa sin llegar a dañar todavía los axones, y por eso es bastante controversial o inclusive pues nos confunde, ¿no? En un cuadro de dolor neuropático, sí, una radiculopatía. Una radiculopatía sin radiculopatía electromiográficamente, sí. Entonces, eso es lo que confunde. Entonces tenemos los cuadros de cervicobraquialgia, lumbociática, que es muy frecuente y que al no haber estos hallazgos, hace que las personas o los pacientes estén deambulando de especialista en especialista. Y ese cuadro, que es pues de características radiculopáticas, pero sin daño del sistema nervioso somatosensorial, es lo que conocemos como sensibilización espinal segmentaria. Y eso es lo que estamos desarrollando. Y sería un cuadro entonces que no va a andar bien con cirugía o con tratamientos convencionales porque en realidad tiene otra fisiopatología y otro tipo de abordaje. Exacto, porque las cirugías están diseñadas sobre todo cuando ya hay un daño, ¿no?, del sistema nervioso somatosensorial. Y en este caso, no, habría una irritación, una sensibilización justamente de la raíz y de la metamesis. Bueno. Y el tratamiento es la desensibilización, ¿no? Es la cirugía, ¿no? Perfecto. Nos vas a enseñar entonces cómo reconocer el síndrome y cuáles serían los datos semiológicos, porque has desarrollado, entiendo, un protocolo para poder hacer investigación sobre el tema. Exacto, ¿no? Cuando uno habla de sensibilización espinal segmentaria y ve pues la bibliografía o las búsquedas por internet, en PubMed, en Google Scholar, ve muy escasa información, y es porque todavía no se ha sistematizado ni se ha estandarizado el diagnóstico, y en eso estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los doctores. Ahora vamos a pasar entonces a la parte práctica para ver con pacientes reales cómo detectar este tipo de síndromes para que de una forma más sistematizada y reglada, y de paso ir charlando sobre los lineamientos terapéuticos más importantes a establecer, sobre todo obviamente centrados en el eje temático de este curso, que es la parte de ejercicio terapéutico. Los síndromes cruzados fueron descritos por el doctor Vladimir Janda de la República Checa. En resumen, se trata de que hay patrones de acortamiento y hay patrones de debilidad de los diferentes grupos musculares. Eso quiere decir que hay músculos que tienden a acortarse y músculos que tienden a debilitarse. Y eso sigue en una secuencia que es predecible. Por lo tanto, que podemos hacer, podemos evitar, ¿no?, que se presenten por cuadros dolorosos tratando preventivamente esos músculos. Entonces, él describe dos síndromes cruzados, el síndrome cruzado superior y el inferior. En el síndrome cruzado superior, los músculos que tienden a cortarse son los suboccipitales, ¿no? Y por lo tanto el antagonista tiende a debilitarse, que serían los flexores profundos del cuello. Más abajo tenemos la parte, el trapecio superior y el angular del omóplato. Y otro músculo dentro del cruzado superior sería los pectorales, ¿no? Tanto vemos las ramas medias del pectoral como las ramas bajas del pectoral, y las ramas medias y las ramas altas, ¿sí? Entonces esos son los músculos que tienden a cortarse. Ya le había adelantado que dentro de los músculos que tienden a debilitarse es los flexores profundos del cuello. Y aquí son los músculos que juntan la escápula. O sea, tienden a debilitarse los romboides y el trapecio medio y el trapecio inferior, ¿no? Entonces eso sería parte de lo que se llama el síndrome cruzado superior. Le decía, doctora, ¿cuál es
la tendencia de los músculos es encapullarse, ¿no? Así. Entonces los ejercicios de estiramiento es al revés. Señale los dedos hacia el frente, ya, ahora llévelos hacia atrás, rote, o sea, ¿no? Comienza a sentir estiramiento. Entonces junte las escápulas. Entonces ahí está estirando los pectorales, ¿sí? Las diferentes fibras de los pectorales. Y si la doctora gira, ¿ve? Está girando, está estirando los pectorales, contraiga el abdomen para que no arquee la espalda. Ahora junte al medio, ¿no? Entonces ahí está fortaleciendo los romboides. Baje los brazos, señale, igual, ahí está usando el trapecio inferior. Entonces fortalece los romboides, fortalece los trapecios, el trapecio medio inferior y está estirando los músculos pectorales. Puede hacer 2-3 veces al día, un par de minutos, ¿no? Y más que la cantidad es mantener, ¿no? Tratar de rotar cada vez más. Siente cómo jala, ¿no? Pero a medida que jala va soltando, va fastidiando menos. Entonces, un consejo es gire, doctora, ahí. Meta la barriga, no arquee, ¿no? Contraiga el abdomen para que sienta acá, ¿no? Siente el estiramiento acá y fortalecimiento acá. Entonces, un minuto puede mantener 20 segundos, 30 segundos en esa posición, relaja un poco, vuelve a hacerlo. Repite 3-4 veces, un par de veces al día. La posición de la computadora es colapsada, ¿sí? Entonces, cada media hora, cada hora puede hacer un poco de ejercicio de estiramiento, ¿no? Ahí, entonces estira todo el pectoral, flexibiliza la musculatura y evita que llegue a los cuadros dolorosos. Puede hacer también, por ejemplo, le decía, ¿no? A ver, doctor, el mentón. Entonces puede, su dedo, ¿no? Retrocede. ¿Qué está haciendo ahí? Ahí está fortaleciendo los músculos flexores profundos del cuello. Es un movimiento así, ¿no? De retroceso, ¿sí? ¿Dónde siente la tensión, doctora? Atrás. Está estirando los occipitales y está fortaleciendo los flexores profundos del cuello. En la computadora son los músculos que tienden a debilitarse y a cortarse. Entonces es otro ejercicio que puede hacer, ¿no? Hágalo de nuevo, doctora. Ahí. Entonces eso es. Retrocede, mantiene también ahí, ¿no? 30 segundos, relaja, repite 2-3 veces. Se acabó. ¿Sí? El síndrome de sensibilización espinal segmentaria es un dolor de característica regional y de distribución metamérica y que abarca generalmente un segmento a nivel lumbar con irradiación hacia el miembro inferior o a nivel cervical con irradiación hacia el hombro, el brazo y la mano. El origen es diverso, pero una de las causas principales es la inestabilidad del segmento vertebral, que ocasiona que esa inestabilidad sea compensada por los músculos que tratan de mantener la estabilidad de esa zona afectada. Ese músculo acortado empieza a comprimir a la raíz nerviosa correspondiente y esa irritación del nervio va a provocar síntomas y signos en el dermatoma, en el miotoma y en el esclerotoma correspondiente. Tanto de la rama anterior que genera los plexos y va a dar el dolor hacia la zona de la extremidad correspondiente, como hacia la rama posterior que da el dolor a nivel axial. La paciente en este caso tiene un dolor lumbar con irradiación hacia la cadera, el muslo y la rodilla. En un inicio le hicieron el diagnóstico de un problema de rodilla únicamente, pero además la paciente se quejaba de dolor de todo el muslo y también hacia la zona lumbar y por eso se sospechó que tenía una sensibilización espinal segmentaria con compromiso a nivel lumbar. Entonces vamos a hacer el examen tanto del dermatoma, miotoma y esclerotoma, tanto de la rama anterior, que es a nivel periférico, y en la parte axial, la rama posterior en un segundo plano. Entonces, para hacer el examen del dermatoma correspondiente, hacemos el pinzado rodado. Si sospechamos que la metámera comprometida es a nivel de L3, L4, entonces vamos a empezar el pinzado rodado de una zona dermatómica que no está comprometida. En este caso, la zona L5, ¿sí? No está comprometida y empezamos a hacer el pinzado rodado de esta zona y le preguntamos a la paciente si es que presenta dolor, ¿no? ¿Le está doliendo? Poquito. Me avisa dónde aumenta. Entonces acá ya empieza L4, hay más dolor hasta este nivel ahí y de ahí ya es un poquito menos, ¿no? Entonces predominio dermatómico L4.
De ahí vamos a buscar el miotoma correspondiente periférico, que este es el músculo cuádriceps. Buscamos puntos dolorosos, ¿no? A este nivel, vasto externo, recto anterior, punto gatillo, vasto interno, ¿sí? Y de ahí vamos a buscar algunos esclerotomas, por ejemplo, la rótula, la movilizamos, duele ahí, acá, ahí, movilizamos la rótula, o el tendón rotuliano y presenta dolor. Entonces tiene signos tanto en el dermatoma, el miotoma, el esclerotoma correspondiente. Este sería a nivel periférico. Ahora vamos a nivel axial para ver la rama posterior de la raíz nerviosa. Pedimos que voltee. Punto de referencia, la cresta ilíaca, para localizar el segmento que está entre L3, L4 y L4, L5. Vamos a hacer lo mismo en la rama posterior. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Que va a haber una sensibilidad dentro de los 10 centímetros de la línea media, que es la zona donde usualmente es inervada por la rama posterior. Entonces hacemos el pinzado rodado de una zona por fuera. ¿Ahí te duele? No. De ahí vamos bajando el pinzado rodado. Ahí empieza el dolor, ¿no? Hipersensible. ¿Ve? Ahí aumenta. ¿Qué tal? Por acá. Ya un poquito menos. Entonces, dermatoma de la rama posterior, región axial. De ahí vamos al miotoma, músculos paraespinales. Entonces, desde las apófisis espinosas hacia los músculos paraespinales, dorsal largo, iliocostal lumbar, y también los músculos más profundos, multífidos, rotadores cortos, rotadores largos. Acá, ¿sí? Ahí duele, ¿sí? Y para finalizar vemos el esclerotoma correspondiente, ligamento suprainterespinoso. Acá hay dolor a este nivel. Ahora vamos más abajo acá, a este nivel, ¿sí? ¿No? A nivel L3, L4 y L4, L5 hay más dolor. Acá también, ¿sí? Entonces con eso estamos corroborando que existe hipersensibilidad o sensibilización tanto de la rama anterior como de la rama posterior de la raíz nerviosa correspondiente, y de esa forma hacemos el diagnóstico de sensibilización espinal segmentaria. Si a la paciente solo le hubiéramos hecho el tratamiento de la rodilla como vino en un principio, hubiera sentido muy poco alivio o quizás ninguno. En cambio, si empezamos a hacer el tratamiento desde la zona de origen del dolor que genera la sensibilización de la metámera correspondiente, los resultados van a ser mucho más satisfactorios. Cuando se desensibiliza la zona o la región comprometida, el paciente ya puede iniciar los ejercicios de rehabilitación, porque estamos diciendo que uno de los factores principales para que se genere la sensibilización espinal segmentaria es la inestabilidad del segmento vertebral. Entonces, si está inestable, tenemos que hacer ejercicio de estabilización lumbar, y de esa manera la paciente no va a recaer. Porque si no, desensibilizamos, se alivia durante unos días, a veces una semana, y como persiste la inestabilidad articular, vuelve el pinzamiento y se genera de nuevo el dolor irradiado, como se ven en muchos pacientes, ¿no? Que le hacen tratamientos, le dan antiinflamatorios, relajantes musculares, y el dolor recae cuando deja de tomar la medicación, porque solamente estamos tratando la sintomatología. Es importante hacerlo porque si no, no va a soportar el ejercicio posterior. Entonces, una vez que se desensibiliza, es que debemos de iniciar el ejercicio de estabilización lumbar, y de esa manera se cura al paciente y ya no recae.